¿Qué onda, gente? Sean una vez más bienvenidos a este su podcast Honey Bible. Estamos muy contentos de estar aquí otra vez con ustedes. Qué bueno que nos está escuchando. Esperamos disfrutes de este episodio, que es el episodio número 2, que hemos tratado de hacer con mucho cariño y amor para todos ustedes. Ojalá lo disfruten, muchachos. Saludos. Nos vemos más adelante. Bienvenidos. Espero disfruten este contenido que les tenemos preparados. Un saludo y un abrazo para todos los que nos están escuchando. Gracias por el apoyo y compartan a más personas para que podamos llegar a más escuchantes. Escuchen. Saludos. Sabias palabras. Ahí, cuidado con las sabias palabras. Hola. Así es, sabias palabras de nuestro amigo Edel 2023. ¿Qué onda, gente? Una vez más, estamos contentos de tenerlos, de que aquí nos estén escuchando. Hoy es nuestro segundo episodio de podcast Honey Bible. Ya le pusimos un nombre, nos pusimos de acuerdo y está bien, dijimos Honey Bible y queremos explicar el por qué le pusimos ese nombre. A ver, Edel, ¿me quieres ayudar un poquito? Convencí al David y a la Mari. Nos obligó. Es Biblia de miel. Realmente pues hicimos una lista cuando hicimos el proyecto, hicimos una lista de varios nombres que me compartió David y estuvimos haciendo la votación. Y a mí me gustó mucho Biblia de miel porque para mí lo que le digo primeramente, pues la miel le gusta a Winnie Pooh. Ese es el primer punto. Gran referencia. Sí, Gran referencia, sí. Y hablando de, la palabra dice que allá arriba, cuando estemos en santidad a la diestra de Dios, las calles fluirá leche y miel. Dando esa referencia que la leche y la miel, pues es algo, un tesoro, ¿no? O sea, la extracción de algo rico es la miel. O sea, así. hay un dicho que dicen, no, es que ya probó la miel, ya no le gusta lo demás. O sea, ya probaste la miel, la pura miel. Ajá. Entonces, dándose referencia a la miel, que es algo muy, muy especial. Y la palabra, hablando de Biblia de miel, la palabra es dulce, pero a la vez también es dolorosa o fuerte, como un picón de una abeja, ¿no? Entonces, pues más o menos ahí a grandes rasgos yo creo que, y podemos trabajar sobre ese nombre. No sé tú qué pienses. Así es, muchachos. Entonces, bajo ese nombre vamos a estar trabajando, así vamos a estar en nuestras redes sociales, así se va a llamar este podcast. Esperamos que les sea agradable, que les guste, muchachos, y que pues seamos su favorito, ¿cómo no? Así que, Miguel, hoy tenemos un episodio donde, bueno, en el episodio pasado hablamos acerca de la condición de los jóvenes en la iglesia y dimos como una presentación básica así de nosotros, de tú y yo, de la iglesia donde estamos, el puesto que tenemos, por así decirlo, a qué nos dedicamos cada quien. Yo que soy técnico CNC, tú que trabajas ahí en telecomunicaciones, en una empresa. Pero pues ahora queremos como que ustedes nos conozcan un poquito más. Chance ya nos han ubicado algunos por ahí, ya nos conozcan, pero queremos que también conozcan nuestra historia, no solamente cómo se llegó a formar el podcast, sino también la historia de cómo conocimos a Dios, cómo nos convertimos al Evangelio. Y esto es, fíjense, muy interesante porque vamos a ver dos perspectivas, muy distintas. Del lado mío, una persona que nació en el Evangelio, y del lado de él, una persona que no había nacido en la iglesia y que llegó ya hasta tiempo después. Entonces, vamos a estar viendo estas dos historias y creo que se me hace muy interesante. ¿O tú qué piensas? Sí, claro. Más que nada, pues como comentas, para que nos conozcan, quien nos escucha, porque, y más nos vamos a conocer aquí entre tú y yo, porque realmente no hemos tenido la oportunidad de... Va a ser la primera vez que nos sentamos a platicar de la vida personal de cada quien. Aparte de que ustedes nos van a conocer, nos vamos a conocer entre nosotros. Entonces, yo creo que esta química pues lo hace lo más natural posible. Sí, esto me hace muy padre porque va a ser completamente orgánico, muchachos. Entonces, nada de esto está planeado, esto como tal está saliendo así, no está como arreglado. Nos da a entender. ¿Quién inicia? No sé. Mira, ¿tú o yo? Te voy a platicar, si quieres, te voy a platicar un poquito yo. Sí, claro. Yo tengo 25 años, como te mencionaba la vez pasada. Yo no nací en la iglesia. A esto se refiere a que pues yo no conocí al Señor Jesucristo en sí de niño. Ok, yo tengo, pues obviamente todos tenemos dos familias, la de mi mamá y la de mi papá. Sí.
crezco yo, tengo 2 hermanas, crezco con mi papá y mi mamá. Mis papás se separan cuando yo tenía, estaba en la primaria, 13 años. ¿En la primaria tenías 13? No, pues, estoy preguntando qué edad Bueno, ¿qué grado de primaria estabas? ya, como en quinto, sexto. Entonces tenían 10 años. ¡Hala! Bueno, como 10 años, mis papás se separan y ya, ¿no? O sea, por parte de mí, y no estaba inculcada la iglesia, la religión, globalizando, ¿no? Las palabras. Ajá. En mi casa. Entonces, por parte de la familia de mi papá, la mayoría son cristianos. Ellos son cristianos, apostólicos. Y de parte de mi mamá venía la enseñanza escuela del catolicismo. Sí. O sea, que realmente a muchos que no nacemos en la iglesia, la religión más popular es el catolicismo. Sí. Entonces, yo crezco con ese catolicismo de que te bautizan a los 2 años, a fuerzas. Sí, sí. Y que tienes padrinos y muchas, eso sería otro tema después de hablar el tipo de. Tu Entonces, bautizo se convierte en una fiesta, es un una fiestón, borrachera. una borrachera Ajá. en el exacto. Sí, sí. Sí, exactamente. Entonces, ahí ya estamos equivocados, ¿no? Ya está muy mal formada, pero bueno, ese es otro tema. Entonces yo crezco con esa enseñanza del catolicismo a muy baja escala porque no era de que hay católicos a católicos, de que sí se congregan sábado y domingo. Los domingos van a la misa, le llaman misa, y se juntan a hacer actividades tipo. ¿Sí, no? Sí. Y hay unos que, por ejemplo, en mi caso, íbamos cuando había bautizo, cuando había boda, no sé. Funeral, sí, lamentable. Entonces, en esas ocasiones, así nazco yo. Crezco con mi mamá separada de mi papá, y sin conocer a Dios. No tiene nada que ver conocer a Dios o que no hayas conocido a Dios a temprana edad a que vengas de un hogar sin valores. Es diferente. Sí, sí. Gracias a Dios, pues mi mamá, que fue la que a nosotros nos mantuvo desde los 10 años y me sacó adelante, ella me ayudó a pagar mis carreras y todo, gracias a ella, pues tengo el poco estudio que tengo. Pero los valores predominaban en la casa, ¿sabes cómo? O sea, gracias a Dios mi mamá pues nos inculcó buenos valores y eso me ayudó mucho a mi carrera profesional, mi carrera social, etcétera. Entonces, crezco, me entró a la prepa ya viéndote más aquí en la ciudad de Chihuahua. Yo soy de Ciudad de Delicias, nazco allá. Nazco y me llevan a la Sierra de Tamazula, Durango. De ahí es la familia de mi papá. Saludos a todos mis tíos que están allá por Tamazula. Sí. Y yo decido, en la primaria era tremendo. Yo era tremendo. Siempre fui muy tremendo, era hiperactivo. Soy hiperactivo todavía, sí, sí. Pero era tremendo y me gustaba andar con los cholillos y yo tenía mi pandilla y grafiteando y qué onda y así. Y que las riñas y en la primaria. Entonces, sino que yo decido, ¿sabes qué? Porque en Delicias, Chihuahua, es lo wow. Yo me imagino que también en Parral, wow, Chihuahua, la capital, ¿no? Sí, sí, obviamente. Y todos se quedan así. Entonces yo dije, voy a estudiar en Chihuahua. Porque siempre me gustó la escuela. Fui muy desastroso, pero siempre fui muy aplicado en la escuela. Me gustaba. Y dije, me voy a ir a estudiar a Chihuahua. Y en Chihuahua solo vivía mi abuelita, la mamá de mi mamá. Y todos vivíamos en Delicias. Sí. Y me vine, yo me vine de solo a vivir con mi abuelita. Empecé la secundaria. Y atrás se vino mi mamá y mis 2 hermanas. Se vinieron al año. Entonces ya nos hicimos vida, terminé la secundaria, me fui a la prepa, aquí al CONA2, saludos, banda. Saludos al profe Sixto. Saludos, profe Sixto. Y empiezo a estudiar telecomunicaciones, como te mencionaba, y ya, pues ya profesionalmente ya es otro tema. Paso, pues empiezo, ¿no? A tener novias, a tomar, a fumar, ¿sabes? Como empiezo con la marihuana. Y chido, o sea, eso era lo normal, o sea, porque yo te digo, era bueno en la escuela, me gustaba, y pues aparte yo me sentía a gusto, no estando bien en la escuela y en lo social, yo creía que ahí era, ¿no? Sí. Me sentía a gusto, tuve una novia, yo nomás he tenido una novia. ¿En serio? Neta. Yo también. 6, 14. Nomás he tenido una novia bien, o sea, de verdad, así bonito, obviamente en el mundo, ¿verdad? Sí. Entonces, yo tuve una novia, 5 años duramos, y yo la engañaba y yo la perdí.
Y era una grande chava. Malditos hombres. Malditos Se caen. hombres. Pero yo no conocía, o sea, de alguna manera tenía valores, pero en esa cuestión no sé, o sea, mi carnalidad y a cosas que no le das el tiempo esperado en las relaciones que estás con tu pareja de novios. Entonces, es un tema muy complicado eso de las relaciones sexuales dentro del noviazgo en el mundo y aquí Ya, en dentro de la Cristo. iglesia. Exacto. Sí. Entonces, ya ese sería otro tema. Pero tengo una novia, me deja por yo andar en la fiesta, pues por engañarla. Y ya, pues yo me sigo y entro a trabajar, salgo de la prepa, acabo la carrera técnica y me meto a trabajar. Y así, continuando, pisteando los fines de semana, trabajando, echándole ganas, Ajá. así. Pero relacionado a las cosas de Dios, ni catolicismo, ni cristianismo, ni nada, no le daba. Ujú. Visitaba a mi familia de parte de mi papá y ellos son cristianos. Sí. Y obviamente yo me acuerdo que me llevaban al culto y a mí me gustaba mucho porque era diferente. A las misas yo nomás he ido como unas 4 misas en mi vida. Ajá. Y a los cultos a mí me llevaban y se me hacía muy chido, un ambiente totalmente diferente porque en los católicos yo me duermo, o sea, es muy... Y acá es más alivianado porque hay rolas y aplauden Sí, y sí. brincas y así se me hacía muy chido. Y con esa idea me quedé, ay, a mí me gusta, yo si quisiera hacer algo, yo me iría por ese lado. O sea, Ajá. me llamó la atención. Sí. Pero hasta ahí, ¿sabes? Y me invitaban que al culto, porque en la casa de mi abuelita siguen haciendo cultos. Y yo torcía los ojos, como te decía la vez pasada, o sea, era un niño eso de que a un cierto nivel yo ya no quiero escuchar cosas de Dios. Ah, ok. Me desafanaba. Y así pasó el tiempo, y ya empecé la universidad, ya empecé con más drogas más fuertes, y pasó la universidad hasta el TCU, te digo, 2 años. Me cambié a la tarde porque empecé a trabajar y me accidenté. Me accidento en un carro y quedó 2 años de rehabilitación casi, vato. 2 años de rehabilitación y haz de cuenta que ahí Dios me dio una oportunidad. Ah, gracias. Dios me dio una oportunidad y no la aproveché en ese momento, vato. O sea, Sí. varias cosas me han pasado, pero eh, no agarro el rollo. No agarro el rollo y vuelvo otra vez a la fiesta. Y luego pues se truncó el título de TCU. ingeniería. Ah, de ingeniería. Ajá, porque es TCU, te titulas y luego es un año de ingeniería. Sí, sí. Se cebó por ese rollo, pues, y un año viví en Delicias y allá me rehabilité. Ujú. En rehabilitación no podía caminar, tengo 2 tornillos, se me fracturaron costillas y tuve casi un derrame cerebral, gracias a Ah, Dios, o ¿no? sea, El de choque. causa del choque. A Ah. causa del choque. Ah, ok. Causa del choque, todo eso pasó. Y ya, vuelvo otra vez a la calle, a la andada, y otra vez lo mismo, vato. Sino que empiezo a darle otra vez a esto, a las telecomunicaciones, y yo abro mi empresa. Ah, Abro sí. mi empresa, mm, tengo un grande inversor, pongo oficinas, compro carros, contrato gente, y empezamos a trabajar. Y te digo, era muy movido y todo, pero ahí estaban las drogas ya. Ah, Ya ok. estaban las drogas. Y obviamente, pues como todo, fue incrementando, hasta que pues ya no pude y mi familia me vio y platicamos y llegamos a un acuerdo a mis 22, 23, 22, más o menos, a un acuerdo de intervenir en mí, un proceso, Ah. anexarme, dice O la sea, banda chola. ellos como tal hicieron una intervención, por No, decir. yo la pedí, vato, Ah, tú la porque pediste. yo ocultaba mi drogadicción, o sea, hasta que ya no pude más y pasaron muchas cosas, ¿verdad? Ya después Ajá. platicaríamos un poquito de estos accidentes más a detalle, pero así a grandes modos pasaron muchas cosas y ya, ¿sabes qué? Necesitamos hacer algo. Si Sí. no, pues iba a terminar muerto o en la cárcel porque ya me metía a temas muy grandes. Y ya, en Delicias, tuve un proceso de 4 meses encerrado sin ver a mi familia. Pero yo le decía a mi familia, quiero un lugar en donde no me peguen, en donde me traten bien, porque yo aprendo bonito. Y tengo otro amigo, Joel, saludos si me está escuchando. Él se salió, se intervinió primero que yo, él ya tiene como 4 o 5 años sobrio, gracias a Dios. Pero él se metió a un centro de rehabilitación donde los golpes y los gritos son más eventuales. Ujú. Entonces, y él aprendió así, gracias a Dios, ahorita está sobrio, ¿verdad? Pero yo no, yo sabía que no iba a poder, ¿sabes? Yo soy más Ajá. sensible. Sí, sí. Y me metieron a una clínica muy buena que se llama CAT. Sí. Están Delicias, el señor Daniel Durón, mucho apoyo y ahí te daban tu comida bien, variaba la comida, buena comida, había gimnasio, veías televisión, tenías
muchas actividades, muchas clases, está muy chido, un buen lugar para rehabilitarte, entonces predomina ahí Dios. O sea, luego lo sientes, se siente algo muy bonito, a pesar de que, imagínate, 40 locos, 30 locos, toda la vibra que llevan y 30 historias diferentes, vato. 30 Sí. historias que tú dices, wow. Obviamente eso no se puede platicar aquí, pero hay un momento donde cada quien se sube a expresar lo que siente y, vato, no, o sea, y ahí te reflejas, ¿no? A dónde pudiste llegar, lo que pudiste hacer, lo que tú hiciste, qué pudo haber pasado, y todo eso te ayuda. Entonces, ahí había una clase, Marco Muela, saludos, el hermano Marco Muela, él iba y aportaba su granito de arena, como mencionamos anteriormente, su espiritualidad la aportaba su granito de arena, yendo a evangelizar la palabra ahí, gratuitamente. Ajá. Y Dios me habló ahí a través de él. Dios sembró la semilla y sentí diferente. Sentí diferente y wow, y qué chidos temas. Y él tiene una manera de comentar el tema muy interactiva, está chavo y su matrimonio, él me cuenta su matrimonio, que él esperó a su esposa y así cosas bien bonitas que tú dices, wow, vato, yo quiero eso. O Sí. sea, bien bonito. Cuando él nos platica, él tiene diferentes formas de tratar y nos platica quién era él y cómo Dios lo convirtió y todos los sueños. Y yo decía, guato, yo quiero, Ujú. yo quiero. Entonces ahí estaba la respuesta y Dios ahí habló a mi corazón y me dio una esperanza y yo salí bien emocionado, te vato, Sí. pegándole a las cosas de Dios. Y yo tenía la facilidad de que mi familia y mi papá, ellos eran parte de la iglesia apostólica, ¿no? Ajá. ¿De qué iglesia eran? Mi tío es de la iglesia apostólica, pues nacimos en la primera de Delicias, la Ah, iglesia la primera primera de Delicias. Delicias, y pues mi tío está ahorita en la 10ª, Ah, ok. y luego mi tía creció en la primera de aquí, Ah, la ya primera. tienen, ajá. Entonces, igualmente, por parte de mi familia y mi papá, pues no todo, nadie nació en la iglesia. Por Ah, ejemplo, mi ok. tío, él también anduvo así en el vandalismo y Dios lo rescató y se casó con mi tía, que ella sí fue niña de iglesia. Válgame. Guachas, ajá. Entonces Dios obró grandemente en ese matrimonio y entonces a lo que voy es Dios me toca en el corazón ahí en la clínica y yo salgo entusiasmado, qué chido, Ajá. me sentía bien chido. Y salgo, vato, y en cuanto salgo mi papá me lleva a la sierra, o sea, Ajá. como para despejar mi jada, todo dar. Salí sin celular, salí endeudado menos 200,000 pesos, vato, y deudas bien grandotas porque quebré la empresa y tenía inversionistas, una Sí. historiota. Salgo, vato, y me voy a la sierra, a Tamazula. Sin celular, Sí. a gusto, que sí, está muy bonita la sierra, es muy bonita la sierra para vacacionar. Y chido, vuelvo y entro en una crisisota, en una crisis existencial de que ya no sé qué hacer, qué sigue, qué hago. Y me quedé viviendo ahí en Delicias con mi tía y yo hasta decían, este vato ya se anda loqueando otra vez, anda bien loco, pues no hace nada, Ajá. está... Yo ya comía, vato, y me metía a la cama. O sea, no quería hacer nada, nada, nada. Entro en una crisis así de depresión existencial, como 2 meses, y ya empiezo, ¿qué voy a hacer? Allá adentro te hacen hacer un plan de vida y todo, ¿verdad? Y le empecé a dar otra vez al mismo negocio que había quebrado, pero algo lo ligaba a sentimientos encontrados. Cuando yo me dedicaba a la seguridad electrónica, poníamos cámaras y todo lo que tenga que ver con seguridad electrónica. Y nos aventamos unos jales y mi familia me apoyó para levantar otra vez la empresa y todo el apoyo no faltó, pero yo me rajé. Ah, Dije, Nel, ok. ¿sabes qué? En una junta de Alcohólicos Anónimos, yo fui a Alcohólicos Anónimos un rato. Y yo ahí externé que yo quería, que no me sentía bien porque yo relacionaba esa actividad con mi pasado porque siempre me dediqué a lo mismo. Sí. Entonces digo que no. Ya, pues en oración y todo, fíjate que yo ya sentía cosas bonitas con las cosas de Dios, pero yo no quería bautizarme por emoción. Ah, Dije, no, me voy a esperar a que todo se calme, que me sienta más tranquilo, que Dios me dé un trabajo, que esté bien con... Así que te tranquilicen las aguas para que no sea la emoción. sí. Y sí, fíjate que pasó el tiempo, yo me bautizo un 30 de abril, en 8 días. Ah, mira. El Día del Niño, vato. El Día del Niño. Manches. Yo dije, hicieron la siembra de la cosecha. No, Ah, sí. sí, la No, fiesta de la cosecha. la fiesta de la La cosecha. fiesta de la Sí, sí. cosecha, allá en las aguas termales. Y dije, Día del Niño, y dije, aquí soy. Sí, mo. Y sentí. Y Simón, vestí a toda mi familia de colores y globos, así como si fuera un niño yo. Ah, ya quiero mi piñata. Quiero mi piñata, pastel y regalos me dieron y todo, fíjate.
Y Simón, me bauticé el 30 de abril, apenas voy a cumplir un año, ya cuando yo decidí ya, me siento a gusto, siento que sí, quiero y me eché. Sí. Entonces, así conocí al Señor más o menos básicamente y pues me ha bendecido bastante. Lo primero que le pide al Señor yo ya cuando estaba, Señor, aquí estoy, ayúdame. Te digo, como te me comentaba anteriormente, Él me ha ayudado mucho en cuestión de mi personalidad. Obviamente que he tenido batallas, unas ya las he superado con mis defectos de carácter, vato. Sí. Nosotros los adictos tenemos un serio problema de carácter. Sí. Y Dios me ayudó mucho porque yo cuando salí, vato, o sea, es que salen muchas emociones y yo me enojaba de la nada, me levantaba enojado. No me hable nadie y batallaba mucho en cuestión en mi mamá, ¿sabes? Sí. Pero eso ya Dios ya lo ha cambiado, ya viví esa batalla, ya pasó, gracias a Dios. Ahorita estoy en otras, pero más o menos así te platico cómo conocí yo al Señor. Ya todas las historias que van de por medio, pues ya son Sí. otro episodio. Otro episodio. Sí. Creo que sería un episodio entero, ¿no? Sí, Todas las vato, historias. no, sí. Órale. Se me hace muy padre, vato, eso que dijiste que quisiste esperar hasta estar como bien y que no fuera parte de la emoción el bautizarte. Eso, fíjate, a mí me da a entender de que la conversión es real, es genuina, porque fue algo que nació de tu corazón, ¿no? Y aparte de que lo que a ti te persuadió fue la exposición a la palabra. Y la Claro. Biblia dice, la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Y no nace de una emoción de lo que podamos ver, sino de esa convicción que el Señor siembra por medio de la palabra. Y eso fue lo que a ti te pasó. Dijiste, o Claro, sea, no, vato. no fue una emoción, fue algo que yo decidí hacer porque el Espíritu Santo me redargulló por medio de la palabra. Porque este Marco, vato, predicaba y yo lo veía como que cosas bien así, bien, o sea, porque hay, como te dice ahorita, hay historias, ya después que te pone uno a investigar, Sí. y hay historias bien tremendas, bien guau, vato, o sea, películas. Ujú. Y me acuerdo que las contaba y su manera de dar la palabra y me cautivó la palabra, como tú dices. Y él pudo haber dicho muchas mentiras que yo no podía ver, pero como tú dices, la fe viene del oído, o sea, de la Ajá. palabra. Y sí, la palabra me conquistó y pues aquí andamos, echándole ganas. Ah, oye, yo tengo una duda. Cuando estuviste en el centro de rehabilitación, ¿batallaste con el síndrome de abstinencia? Sí, sí. Mira, te voy a contar una historia. Cuando yo ya sabía que ya me quería rehabilitar, cuando yo estaba planeado, yo dejo de drogarme 15 días. Ya, o Ah, sea, ok. ya porque estaba bien destrozado todo el asunto. Ya dije, no, men, ya necesitas pararle. Sí. Y 15 días antes de entrar, yo dejé de consumir. Entro y yo como iba bien, o sea, la mayoría, ahí dice que hay una que se llama la policía. La policía de levantan, vato. Ah, sí, sí. También viene en el kit. Si no vienes por tu voluntad, van y te esposan, te agarran dormido y ay. Entonces, eso también hay muchos casos, ¿verdad? Pero yo llegué por mi propio pie, sobrio. Entonces, no batallaron conmigo porque llegas y tienes un mes en un cuarto que se llama desintoxicación Ajá. y luego ya te pasan, ¿no? Ya a piso y hacer actividades. Ah, ok. Entonces, como un mes en lo que te desintoxicas porque vatos llegan bien locotes, vato, y acá con el chamuco adentro y no, se ven cosas Ajá. tremendas que después platicaremos. Entonces, Sí. yo iba chido, entonces no batallaron conmigo. En cuanto llegas, me hicieron una broma que me iban a golpear, me encerraron en un cuartito. Ya después vi que era una tradición, Sí. no te pegan, nomás te hacen acá y en caliente te meten acero, vato, pelona rapa, en caliente te uniforman. Manches. Entonces, sí, pantalonerita gris, Crocs, cómodo. Ahí está muy cómodo, no sufre uno, no sufre nada. Al principio, la abstinencia en la comida, vato, porque yo venía de afuera de enfiestarme 5 días y terminaba en Juárez, vato, y así de gira, porque andaba con un grupo musical haciendo esto de audio, pero Ajá. para el mundo. Pero para el mundo. Ajá. Y pues ahí está la fiesta, vato, está todo. Entonces, rockstar. Ajá. Entonces, yo no ni come uno, vato, pues nada, o sea, ni piensa casi en comer, o sea, nomás para no morirte y sigues. Ajá. Entonces ahí la comida la tienen controlada con un nutriólogo y yo batallé mucho en la abstinencia en la comida, vato, porque te quedas enojada, quieres más, porque vienes de afuera donde no hay reglas, donde si quieres un corte te lo sirven y quieres poner tus reglas. La abstinencia batallé mucho en eso, de que no podía hacer lo que yo quería. Ah, Entonces, ok. pues llega uno con el ego bien arriba, vato, porque Sí. vienes de la calle y tú eres la mera piola del trompo y todas esas cosas. Y no, o sea,
los huevos se quedan en la puerta, dicen ahí. Entonces, y en la cuestión de la droga, vato, yo batallé, pero en sí la abstinencia de la droga, así que te duele el cuerpo, fíjate que no batallé, gracias a Dios. Ujú. Batallé con eso que te digo de la comida y con mis aptitudes. Yo venía de afuera de que hacer tranza donde fuera, hacer Ah, tranza. ok. Y llegué, vato, y para dormir te dan unas pastillas que se llaman ketepina. Te mantienen pajita. Pues las empiezo a traficar, vato. Las empiezo a traficar ya el segundo mes, vato, No Ahorita manches. no me las comía, vato, las empiezo a guardar aquí abajo del labio y empiezo a cambiarlas por lonches. Los sábados son de lonches y los Ajá. domingos de menú. Te digo, está muy rica la comida. Y no, que el sábado juegan los algodoneros y yo trafiqué, ya tenía 2, 3 tranzas con lonches, a vatos que les gustaba andar bien locos. Y a mí ya no, o sea, yo pude haber consumido las pastillas, pero no. No, Ajá. fíjate que sí, molí una y me la periqué. Ah, Así, no porque yo manches. llevaba las mismas actitudes de afuera, de que, ¿sabes? Sí, sí. Y empecé a La traficar y costumbre, ¿no? el pusher Ajá, y me sí. descubrieron, vato, porque Ajá. está lleno de cámaras. Y un vato me puso dedo. Pues estuvo bien, obviamente es lo que tenía que pasar. Y llevaba esas actitudes de traficar, vato, de hacer tranza, de ¿qué Ajá. onda? ¿Qué necesitas? Yo te lo consigo. Sí, Guachas. Y no, me cayeron y me pusieron un castigo. O sea, sí estuvo el castigo Uy. ahí. Ese sí, no te pegan, pero sí cometí algo y sí estuvo ahí más o menos el castigo. Me regañaron. Y ahí tuve en los 12 pasos, vato. Son 12 pasos. Ahí te vas en Alcohólicos Anónimos. En todos los pasos viene Dios, vato. Y en uno de ellos viene un despertar espiritual. Ajá. Tú tienes que buscar tu despertar espiritual. Y ese día me pasó a mí porque el día del castigo, el día que me descubrieron, me colgaron. Obviamente no te pegan. Es un castigo con algo leve. Guiño, guiño. Saludos. Y ese día, vato, cumpleaños mi mamá. Ah, ok. En la madrugada, vato, yo estaba acá hecho barras, vato. Y no dormí y bien feote y tuve mi despertar espiritual. Yo digo que ese día yo aluciné, vato, porque me dieron las pastillas y no podía dormir porque estaba acá bien incómodo. Y ese día cumpleaños de mi mamá. Y yo, Híjole. ¿qué estás haciendo, vato? O sea, estás hecho garras, vato. Ajá. O sea, el cumpleaños de tu mamá, ese proceso, vato, es como es una clínica, sale caro. Sí. Sí, sale muy caro. Entonces, todavía la deuda que dejaste allá afuera, los problemas, todo. No, dejé un problemillo. Y ese fue o sea, lo que pasa que si batallé con abstinencia en cuestión de las actitudes y la comida y todo eso. Híjole. Sí, No, pues sí estuvo muy pesado, sí, carnal. vato. Me gustaría ya hacerte la pregunta como final Sí. de tu testimonio. Es, por ejemplo, tú que probaste el estar allá afuera y probaste las mujeres, probaste las drogas, probaste el alcohol, la marihuana, todo eso que actualmente se ve tan Tan llamativo normal, y ya casi no. normal. Y ahora lo comparas con estar aquí absteniéndote de todo eso. Ahora, yo te preguntaría, ¿qué disfrutas más? Yo creo que es obvio, ¿no? Sí, claro. Pero esa parte de decirle a los muchachos que, o sea, ¿por qué dirías tú que estar aquí en la iglesia se siente mejor y te gusta más que estar allá afuera? Ok, qué profunda pregunta. Sí. Mira, la verdad, como te comentaba fuera del aire, si somos muy sinceros, andar en el ambiente, en el mundo, está chido. Sí. Vamos así a globalizarlo. Sí está muy chido, pero yo, como dices, yo ya conozco allá y aquí, la neta, yo le digo a mi familia y platico con mis amigos por ejemplo, el amigo que te digo que él ya también está fuera de las drogas, pero todavía no acepta a Dios. Y yo le platico mucho y le digo, no, hombre, vato, la neta, ha cambiado muchas cosas en mí. O sea, principalmente yo me voy por lo que ha hecho conmigo. ¿Sabes cómo? Ajá. Él me ha transformado de una manera muy, muy chida, de una versión mucho mejorada de mí, vato, hablando en sentimentalmente, etcétera. Que pues sin duda, como dice, la respuesta es obvia. Aquí en la iglesia, con las cosas de Dios, todo fluye mejor y cuando tú estás bien con las cosas de Dios y todo alrededor, vato, se va acomodando bien sorprendentemente. Entonces ya eso es otro tema de cómo los milagros de Dios que ha hecho. No, hombre, vato. O sea, te digo, yo, por ejemplo, cuando ya me puse bien, que dije, quiero servirte, yo le pedí específicamente el trabajo donde estoy ahorita y él así me lo dio tal cual la letra. Sí. O sea, y no, o sea, batallo todos los días, es una batalla conmigo mismo,
Igualmente todos los que tuvimos un proceso, ellos saben que solo por hoy, solo por hoy, solo por hoy, y todos los días estamos luchando, pero ya no luchas solo, vato. O sea, ya, Sí, ya tienes a sí, alguien. ya es muy diferente, vato. Sí. Sí, 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 sí. Wow. No, la verdad que impactado. Yo no sabía nada de esto, banda. Yo estoy así igual que ustedes. Impactada. Ahora, Sí, bueno, sí. pues ahí un poquito más o menos ya después Sí. profundizaremos más en temas de que tú quieras saber y ya ahora me toca escucharte a ti, que la gente escuche pues la otra cara de la moneda, ¿no? Este es un poquito de cómo yo conocí a Dios, y yo que estuve en el mundo y Dios me habló. Yo creo que obviamente los planes de Dios son perfectos y Él me hizo pasar por eso para que a lo mejor con ese testimonio y forma por lo vivido uno piensa diferente y puedas atacar un poquito más el problema que tenemos ahorita, hablando en la juventud. Entonces yo Exactamente. quisiera ahora que nos platicaras cuál es la otra cara de la moneda, crecer en la iglesia. Ok, bueno. Yo soy Vitor. No sé qué, no, también tengo tengo 23 años. Y como muy diferente a ti, la verdad, yo crecí dentro de una familia cristiana. Este, pues yo cuando ya estaba más grande, como unos 5 años, yo me acuerdo que desde ahí iba yo a la iglesia. O sea, no sé si a mí me llevaban desde bebé porque no recuerdo, Ok. pero yo a los 5 años ya teniendo conciencia, recuerdo que iba a la iglesia con mis papás. Mi papá era un hombre muy, muy devoto y alguien que servía activamente en la iglesia, mi mamá también. Apostólica. Ajá, en la segunda iglesia apostólica de aquí de Chihuahua fue donde yo crecí, yo crecí en esa iglesia. Y desde pequeño a mí me llevaban a las escuelas bíblicas, a la escuela dominical, aquí se le llama, iba a los cultos con mis papás, o sea, ellos siempre, al modo de ellos, me enseñaban todo lo que tenía que ver de la Biblia. O sea, ellos me mostraban videos de la Biblia, dibujos, un montón de cosas, ¿no? Ellos me sembraron su convicción Ya. y yo como que desde cuando era niño, pues yo veía a Dios como casi, casi como un amigo imaginario para mí. O sea, no tiene la relevancia que hoy va, la Ya. relevancia hoy en mi vida, pero para mí era eso nada más. O sea, nunca tuve así desde cuando era niño y adolescente una relación genuina con él. Simplemente era como eso, un amigo imaginario o algo que era parte de mis domingos. Pero a mí no me gustaba mucho ir a la iglesia cuando era niño. O sea, se me hacía muy aburrido, me aburrían las predicaciones. Pero X, ¿no? O sea, a fin de Sí, cuentas no, yo era un niño no, criado ahí en la iglesia y mis papás, fíjate, me sembraron mucha convicción. Eso es lo que yo les puedo agradecer mucho, de que ellos me sembraron lo que es lo correcto. O sea, como tú decías en tu casa, donde había valores. Pero los valores ahí están fundamentados en la Biblia. claro. O sea, Sí. ponían a la Biblia como referencia y me enseñaron mucho de la Biblia cuando yo era niño. Y a mí no me gustaba leerla, la verdad, yo la leía muy poco, yo la leía porque mi papá me obligaba a veces. Este, y así, yo me acuerdo que pues en la iglesia y para mí esto era como que lo de siempre, ¿no? Algo habitual simplemente, pero nunca fue relevante para mí. Yo me acuerdo que llegué desde niño a ser muy religioso, así como un fariseo. O sea, yo me sentía más santo que los amiguitos de primaria y todos mugrosos. Ahí, Oye, ¿sabes? Como, una anécdota que tengas acá donde, uy, no, mírenme, pero no me toquen así nomás, Sí, a oye, ver, hasta me doy esa, cringe a mí esa, mismo, esa sí. historia penosa, a ver, cuéntala. Sí, es que haz de cuenta que durante el tiempo que yo estaba, donde mis papás pues me enseñaban todo eso, hubo una época donde todo era satánico, ¿no te acuerdas? Donde el Nintendo era satánico, Oye, Disney era satánico, todo el mundo el era video del satánico. emo que mataban con un ladrillo. Ah, sí, o sea, todo era satánico. Entonces, yo me acuerdo que, neta, no, hasta me doy vergüenza a mí mismo. Todos los amiguitos que yo tenía, les decía, oye, ¿sabías que Spider-Man es del diablo? Y dicen, ¿por qué, vato? No, mira, el símbolo que hace es del diablo. Y así, un montón de cosas que me sucedió varias veces con amigos. Porque eso era como que la moda dentro de la vida cristiana, ¿no? O sea, de que todo es satánico. Y yo me volví así religioso en ese Ya, aspecto. entiendo. Ajá. Y ya pasa de que mis papás se separan cuando yo tenía 12 años. Yo apenas iba a entrar a la Ok. secundaria y mis papás se separan. Yo Y, actualmente no sé por qué, ¿verdad? Nunca nos ok, quisieron contar, perfecto. pero se separaron. Mi hermana, yo tengo una hermana
que es 4 años mayor que yo, se llama Tania. Ella se fue con mi mamá. Mi mamá se fue a la casa de mi abuela, que no vive muy lejos de aquí. Ok, Y yo decidí quedarme con mi papá. ok. La relación con mi papá ya cuando yo estaba en la preadolescencia no era muy buena, o sea, no nos llevamos muy bien. ¿Tú piensas que fue lo mismo de que nunca se comentó qué fue lo que pasó? O sea, ellos, como él nunca te dijo nada, que por qué se separaron, o sea, no afectó en ti, o qué No, pensaste no, tú. no, más bien mis papás y yo teníamos ese roce porque mi papá es muy regañón, así es Ok, muy amargado de repente y es así, es una persona difícil de complacer. O sea, lo quiero mucho y todo, pero sí es así, tiene su actitud y yo también a veces, y ya en esa época pues te vienes revelando, ¿no? De repente. Entonces yo me llevaba muy mal con mi papá, pero yo decidí quedarme con él, ¿no? Yo quise acompañarlo y estar con él. Y durante ese tiempo, fíjate, la transición donde mis padres se separaron, hubo muchos cambios que obviamente pues sí me dolió mucho y todo eso, pero a la vez me ayudó en muchas cosas. Por ejemplo, gracias a eso yo y mi papá nos empezamos a llevar muy bien, nos hicimos muy buenos amigos, hablábamos mucho, nos la manteníamos juntos, mi papá y yo durante mucho tiempo sí fuimos muy amigos. A mí me ayudaba a madurar en muchas cosas porque después de eso, sí, o la sea, separación. Después de eso, mi mamá me hacía todo, o sea, yo era bien chiple y ahí yo empecé a hacer cosas por mí mismo. Ya alzar la casa, lavar tu ropa, hacer tu tarea, todo ya lo hacía yo todo por mí. Me empecé a independizar en esa época. Entonces, a los 12 años, haz de cuenta que mi papá dijo, bueno, pues quiero seguir llevándola a la iglesia. Y íbamos él y yo a la iglesia nada más. O sea, en la iglesia se veía que nos habíamos separado de todo y ya nada más estábamos mi papá y yo en la iglesia. ok. Y no sé, oye, como que lo mismo que mi papá me instruía, me enseñaba, me empezó a llamar la atención. Mi papá me ponía prédicas, yo me acuerdo de Dante Gebel y un predicador ya viejito que se llama Armando Alducin. Ya tú grande, ya más Sí, grande. ya como a esa edad de los 12 años. Ok. Y no sé, como que la forma en la que ellos exponían la palabra, yo lo veía así en videos de YouTube, no sé, pero como que me cautivaba mucho. Y me gustaba mucho cómo predicaban y como que en mí nació esa curiosidad de quiero saber si lo que mis padres me enseñaron era verdad. Ok. Como esa Ya, convicción de digo, ya. quiero saber si esto es verdad. Y empecé a ir a la iglesia. Pero hubo otra razón. En la secundaria, cuando estaba en la secundaria, todos, bueno, la mayoría de mi grupito de amigos con los que me juntaban eran ateos. Pero eran ateos así, como como de esos ateos pop, ¿no? O sea, siempre sacando los mismos argumentos, ¿va? Y como hacerlo por moda, ¿no? Eran ateos así por moda. Entonces, yo me acuerdo ¿Y por qué Dios que... mata a los niños? Ajá, Así. sí, sí, o porque Dios permite la maldad, cosas así. Que luego vamos a ver eso en próximos Claro, episodios. claro. Pero yo me acuerdo que ese ataque a mi fe, yo dije, oye, no, es que, ¿y si tienen razón? ¿Y si es cierto esto? Y ya fue donde yo empecé a dudar de mi fe. Y dije, bueno, tengo que saber si esto es verdad. Y eso está padre, ¿eh? Sí, Eso sí, está. y ahí me fui mucho por investigar, por leer, por dije, quiero saber si esto es verdad, o sea, y yo quería mostrar un argumento para defender mi fe, ¿no? En ese entonces no tenía muy buenos, pero hice todo lo posible por investigar. Y en esa investigación, en sumergirme en la iglesia, en sumergirme en la Biblia, en aprender de Dios, fue donde empezó a nacer mi fe. Cuando Ok. empecé a leer la Biblia, yo me acuerdo que yo tomaba la Biblia de mi papá y leía 10 capítulos diarios, desde el Antiguo Testamento hasta casi terminarla. Y en esa leída de la Biblia y luego empezar a ir a la iglesia, empezó a nacer en mí esa convicción de que dije, oye, es que me gusta esto, me interesa, quiero aprender más. Ok. Así yo era como insaciable, ¿no? En querer aprender más y por eso iba a la iglesia porque quería aprender y todo, ¿no? Entonces yo me acuerdo que leía mucho la Biblia y de ahí nació ese gusto por leer. A mí me gusta mucho leer y como que de ahí nació, ¿no? De leer la Biblia. Ok. Y ya, yo iba allá a la iglesia, yo me acuerdo que había una hermana que se llama Mireya Parra, un saludo. Ella cuando me empezó a ver, porque ya hubo un punto en que yo iba solo a la iglesia. O sea, mi papá, ¿A qué edad ya te interesó ya aprender? O sea, ya ser sí, autodidacta de la sí, como palabra. ya a finales de los 12 años, fíjate. O sea, que yo tenía ese grupillo de amigos y me empezaron a atacar mucho, porque me atacaban mucho en la escuela. De ahí empezó a nacer quiero capacitarme para responderles, Ya. pero al mismo tiempo fue donde yo aprendí y nació mi propia convicción. Ok. Ok, entonces de cuenta que ya yo tenía como 13, 14 años, no me acuerdo. No, sí, tenía como 13 años, más o menos. Y
me agarró mucho esta hermana que se llama Mireya, que entonces ella era líder del grupo de adolescentes que ahí estaba, ¿no? En la segunda iglesia. Y ella pues me invitaba a las células de ahí, ella nos da lecciones, ella nos mostraba historias de la Biblia. Y de ahí como que me gustó también por la forma en la que ella nos explicaba y la que nos, la forma en la que nos enseñaba también. O sea, eso fue una gran influencia para mí, esa hermana Mireya. Y también hubo otro momento decisivo en mi vida. Mira, yo antes sufría de un trastorno que se llama paranoia. Paranoia es esa idea, ese pensamiento, o sea, ese miedo de que sientes que alguien te va a hacer daño. Y estaba muy grave, fíjate, de eso. Porque, hazte cuenta, de aquí, ahorita que fuimos a la nevería, Sí. yo eso a los 12 años, 11 años, no lo hubiera hecho. ¿Sabes por qué? Porque a mí me daba miedo pasar por la calle y se venía otra persona enfrente de mí, a mí me daba miedo pasar junto a esa persona porque yo pensaba que me iban a hacer miedo. Cuando yo me iba a la escuela, me iba corriendo a la escuela porque tenía miedo de que alguien me fuera a robar o que me fueran a pegar. Yo veía a un niño igual que yo y yo, neta, todavía era una locura. Yo prefería recorrer un camino largo para evitar pasar junto a una persona por tanto miedo que yo sentía. Pensaba que me iban a hacer daño. No sé de dónde salió, la neta no sé de dónde nació eso. Pero así, Tengo miedo. tengo miedo. Y haz de cuenta que yo en mi niñez y parte de mi adolescencia, yo prefería estar ahí en mi casa solo a salir por tanto miedo. O sea, es como que yo pensaba que me iban a hacer daño. No, hombre, si ya fue un infierno de cierta forma la secundaria por esa parte donde yo estaba superando un miedo irracional, ¿me entiendes? Nadie me estaba haciendo nada. ¿Y toda la secundaria? Sí, no toda. ¿Y no platicabas con nadie del No, tema? de hecho, eso nadie, ni mis papás lo saben actualmente. Ok. Entonces yo tenía tanto miedo, vato, así guardado en mí, que era algo de todos los días vivir. Y yo me acuerdo que una de esas que estaba leyendo la Biblia de mi papá, yo me acuerdo que en ese entonces tuve una clase de los adolescentes y a esa clase le tocó a una amiga que fue mi líder de jóvenes en ese entonces, Jamie Salcido. Yo me acuerdo que ella nos dijo, ustedes muchachos, si quieren hacerse sabios, lean el libro de los proverbios, así nos dijo. Y ya dijo, bueno, yo tomé ese consejo y me acuerdo que estaba ahí en el cuarto de mi papá leyendo la Biblia y estaba leyendo el libro de los proverbios. Yo me acuerdo que leí un libro que me llegó, fue el primer versículo que me llegó al corazón, que fue la de Proverbios 1:33. Mas el que me oyere habitará confiadamente, tranquilo y sin temor del mal. Así es ese versículo. Y nomás leí ese versículo, brother, y en serio sentí una paz que jamás había sentido. Dije, hombre, no, nunca me había sentido tan seguro en mi vida. ¿Sabes Qué cómo? O chulada. sea, fue algo que movió mi corazón de una forma extraordinaria. Y yo me acuerdo que cuando empecé a leer los salmos y empezaba a leer más proverbios y la protección de Dios, eso se me curó. Y yo me acuerdo que ahora ya, mira, para mí era un logro ir de aquí a la huerta caminando solo. Y para mí era como, sí, ya no tengo miedo. Así, ¿sabes? Como, ya le puedo hablar a las Mándeme a la niñas. tienda, mándeme a la tienda. Sí, sí, ya quiero ir a la tienda. A ver, mamá, mándame por una coca o algo así. O sea, era como que ya lo había superado sin necesidad de ir a un psicólogo, ¿no? Fue algo que dio sobre en mi vida. ¿Qué años estamos hablando? ¿Tercera secundaria o antes de Estamos salir? hablando de edad desde que yo tenía como 9 años a los Ajá. 13, por ahí, aproximadamente. Ok. 12, 13 años. Sí, fue algo con lo que lidié parte de mi niñez, perdón. Ok. Bueno, ya pasó eso. Yo ya tenía 14 años, seguía yendo a la iglesia. Y bueno, yo seguía yendo a la célula de los adolescentes. Y ahí conocí a otro amigo, se llama Brandon García, que actualmente es pastor. Él me empezó a invitar al grupo de jóvenes que había en ese entonces, la célula de una amiga. Y yo me acuerdo que fui y todos eran mayores que yo. Todos, yo te digo, yo tenía 15 años, pero todos los tenían como más arriba de 18 años. Estaban muy grandes. ¿Y la primera vez que llegaste? Sí, yo me sentía como raro al principio. Pero fíjate, yo puedo reconocer algo de los jóvenes que en ese entonces me tocó conocer, que fueron bien lindos conmigo. Súper acoplados. Porque me acoplaban para todo, oye. O sea, salíamos los domingos y muchas veces yo no tenía dinero y ellos me llevaban y me pichaban, me llevaban a mi casa. O sea, siempre estaba con ellos, siempre me procuraron mucho, como si me hubieran adoptado. Esto se mucho al tema anterior, ¿no? O sea, Sí. te hicieron una Una sana convivencia, Sí. o sea, y a mí me encantaba, o sea, esa convivencia donde digo, "Oye, no manches, es un cotorreo bien padre, me la paso bien chido, aprendo y al mismo tiempo estoy en un ambiente saludable,
Y esos jóvenes fueron como que el impulso que yo necesitaba. Yo necesitaba una comunidad porque yo sí quería convertirme al Señor, pero al mismo tiempo no me sentía todavía seguro. Entonces ellos fueron el empuje que yo necesitaba para entregarme ahora sí enteramente. Dije, aquí soy, aquí quiero pertenecer, quiero dedicarme a esto. Esto es algo que realmente me gusta. Dijo, aquí quiero estar. Y ya yo puedo reconocer que muchos de ellos, el trato que tuve con ellos, me ayudó a madurar como no tienes una idea. Me enseñaron muchas cosas, me enseñaron acerca de la generosidad, el dar, el servir. Mucho me enseñaron en todo, las relaciones, las amistades. Y rápido me hice amigo de todos ellos. Y actualmente sigo siendo amigo de varios de los muchachos que estuvieron en esa célula, que se llama Baruch. Y ahí yo conocí mucho de Dios, todavía más. Ahí fue donde yo empecé a dar mis primeros temas, donde empecé a hacer las primeras cosas del ministerio, ahí las empecé a hacer con ellos. Ya me bautizo yo a los 15 años y ¿Te nada, o sea, acuerdas de empezó qué día te bautizaste? el 18 de octubre del 2015. Tenía 15 años. En ese entonces, pues yo me entregué a Cristo y dije, esto es realmente a lo que quiero dedicarme. Digo, pienso que no hay otra cosa que realmente llene mi vida. Y eso era algo que yo di como testimonio. Dije, yo en lo personal nunca fui a una fiesta, nunca había tomado, nunca me había drogado, nunca fui a un antro, nunca experimenté nada de las cosas que la mayoría de mis amigos en ese entonces sí habían experimentado, pero yo sentía no necesitarlo. Ok. Porque yo lo decía, era como cuando tú vas a casa de tu abuelita y te da de comer bien rico, estás a que te llenas y luego sales y alguien te ofrece algo de comer y por más rico Ya. que se vea, tú estás lleno, ya no lo Y necesitas. decídate. Porque ya te sientes lleno, ya sientes que no lo necesitas. Y era esa misma sensación. O sea, yo sentía que ya lo del mundo no era para mí, que no pertenecía a ese rollo. Y me gustaba tanto aquí. Aunque nunca lo hubieras conocido. Ajá, o sea, Eso yo es decía, que no, o sea, chido. siento que ni lo necesito, o sea, ni se me antoja, o sea, no, o sea, siento que aquí estoy mejor. Qué chido. Y me gustó mucho, y yo te puedo decir que sí, gracias a Dios, me previno de cometer muchos errores, por ejemplo, Claro. ajá, yo los amigos que tuve en la infancia, muchos terminaron siendo adictos al cristal, por ejemplo, Chale. hubo gente que casi se muere, y yo pienso, digo, si yo no hubiera conocido a Dios, probablemente hubiera terminado igual. Incluso hasta mi psicóloga me lo decía. Me dijo, personas que han pasado por lo mismo que tú, Es que es ahorita difícil. sí se dedican a cosas no muy buenas. Dije, pero la diferencia es que tú tuviste una buena iniciativa y yo eso se lo debo a que el Señor ahí estuvo. Entonces fue algo que te digo, desde pequeño marcó mi vida y a mí me gustaba tanto la comunidad de mi iglesia y yo, aparte de eso, cuando eres alguien que nace en la iglesia y empiezas a conocer a los hermanos, empiezas a conocer cómo funciona la iglesia, empiezas a ver cosas muy buenas y también cosas malas. No malas, sino cosas que te van desanimando. Claro. O sea, cuando te empiezas a involucrar y empiezas a tratar con personas, empieza a haber problemas, empieza a haber roces, empieza a haber desánimo. Y yo varias veces pasé por esos desánimos, esos crisis de fe, esas donde a veces yo sentía, no, ya quiero tirar la toalla, así, o dejar el ministerio, ya me voy. Yo sentí eso muchas veces, pero lo que me salvó fueron esos amigos. O sea, los amigos que para mí eran unos ejemplos a seguir y que me instruyeron en muchas cosas y ellos fueron como los que me salvaron de irme, ¿no? O sea, de perderme. Y yo podría nombrarte, por ejemplo, a Joel. Joel fue uno de los principales que ahí estuvo enseñándome. Cuando tenía crisis yo acudí a él también. Tengo un amigo que se llama Josué Lara, que también para mí fue alguien que en todas mis crisis de fe también ahí estuvo. A Jamie Salcido, que fue mi líder anterior, ella me enseñó muchísimo a tocar, no tienes una idea, pero con su ejemplo, a servir. Y a una amiga también que se llama Emily Fierro. Ella fue como que el mayor ejemplo a seguir que he tenido yo en mi vida cristiana. Y Ok. que actualmente es de las amigas que más quiero y que siempre está ahí para su consejo. Entonces ya dije, o sea, eso fue como que lo que yo tuve para permanecer, o sea, esos amigos que me iban instruyendo, la lección de la palabra, y actualmente sigo aquí, vato, o sea, y yo te podría decir que en mi vida como yo era un chamaquito y vas creciendo y vas cambiando de etapa, cometes muchos errores. Y sí, yo podría decir que en la iglesia cometí muchos errores.
Y no fui perfecto y tuve mis caídas, tuve mis fallos en mi ministerio y en un montón de cosas en mi vida espiritual. Aún siento que todavía no he llegado al punto espiritual que me gustaría, pero siento que ahí voy, ¿sabes cómo? Pero te das cuenta de que no muchas cosas son perfectas, te das cuenta de que a pesar de estar en Dios y lo bien que se siente, este, la comunidad de iglesia no es perfecta, Claro. pero es el Señor el que te hace permanecer y el que te hace sentir ese gusto, ¿no? De pertenecer. Pero cuando eres alguien que crece en la iglesia, cometes un montón de errores. Y yo te podría decir, cometí, a pesar de no estar en el mundo, cometí muchos Claro. errores en la iglesia. Pero a pesar de todo, el Señor nunca me dejó. Ahí estuvo conmigo. Y eso ha sido lo que ha llenado mi vida hasta el día de hoy. Y hoy podría decirte que disfruto mucho mi ministerio de ser líder de jóvenes, los amigos que tengo. Y no necesito muchos. Mira, María ahí está y es mi mejor amiga. Y a veces eso es suficiente. ¿Sabes? Como el Señor te da esa facultad de disfrutar a Las veces lo pequeñas mucho o lo cosas. pequeño que tienes, sí. Entonces yo podría decir que, muchachos, no existe mejor camino o no existe algo mejor a lo que dedicar tu vida y tu juventud que no sean las cosas de Dios. Dios te da Claro. la facultad de disfrutarlo. Ese consejo se aplica para los que nacen en la iglesia y los que no nacemos en la iglesia. Sí. Esa es la respuesta. Pues sinceramente no siento que haya, no siento que haya, no hay otro camino a la felicidad que no sea Cristo. Exacto. Entonces, ¿qué consejo le das a tu yo de 10 años? Fíjate, si pudiera regresar, yo le diría el mismo consejo que el rey David le dio a Salomón. Antes de que el rey David muriera, él le dijo estas palabras. eh, Hijo mío, aprende a conocer al Dios de tus padres, ámalo y sírvelo con todo tu corazón, porque el Señor conoce los caminos y los corazones de la gente. Si lo amas y le sirves, Él estará contigo para siempre, pero si lo abandonas, Él te destruirá. Así dijo. Entonces yo le diría lo mismo a mi yo de hace 10 años. Dije, aprende a conocer al Dios de tus padres, sírvelo y ámalo con todo tu corazón. También le diría, cuida mucho tu testimonio, que la neta en ocasión no lo regué. Dije, cuida tus amistades y cuida tus relaciones. Y cuida mucho tu devoción con Dios. Eso le diría mucho. Perfecto. Y entonces, mira, este consejo donde tú dices que estar en Dios es mejor y al mismo tiempo lo digo yo, para que la gente vea que viene de las dos partes. O sea, viene de alguien que estuvo en el mundo toda su vida y alguien que estuvo en la iglesia toda su vida y ambos coincidimos en lo mismo, que seguir a Dios y servir a Dios es mucho mejor que cualquier cosa. Claro. Qué fuerte. Pues bueno, yo creo Oye, que... perdón, Dime. ¿tú qué le dirías a tu yo de 10 años? Híjole, yo dije, para que no me pregunte, que no me pregunte. No, mira, a mi yo de 10 años, voy a ponerle mejor a mi yo de 15 años, que ya está, que ya razonaba más. No, la verdad, yo le diría que no temiera, que no tuviera miedo, que hay un Dios que tiene un plan Ujú. y todo va a salir bien. O sea, realmente ahorita digo, oye, me pongo a pensar todas las cosas que pasaron, la verdad, de lo que por ejemplo, tú dices que tú la regaste muchas veces en la iglesia, yo la regué muchas veces con mi familia, o sea, le hice sufrir inquebrantablemente muy feo. Entonces digo, no tengas miedo, hay luz después de la obscuridad y no temas. Échale ganas. Échale Ánimo. ánimo. Pues sí, entonces, pues hemos llegado al final de este episodio, un poquito de los dos. Obviamente hay un millón de historias dentro de eso, ¿verdad? Pero pues ya lo iremos platicando poco a poco. Espero que les haya gustado. Sí, nuestro deseo es que el Señor los bendiga. Un Nos saludo. vemos. Cuídense y pórtense bien. Bye. Bye.